Buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Centro Cristiano de Oración. Hoy continuamos con el estudio sobre el Apocalipsis de mano de nuestra profesora, la pastora Estela Maris de Bauzá. Le damos la bienvenida a Miriam, a Alejandro y a la pastora, y bueno, le damos la palabra y comenzamos pronto con nuestro estudio. Bienvenida, Estela. Bueno, ¿comenzamos? Cuando vos quieras. Bueno, bien entonces. Bendiciones para los que están escuchando ahora y para los que después van a poder tener la grabación y compartir también este estudio, este tema tan importante que pusimos como tema central. ¿Por qué no se quedará la iglesia verdadera? Nos estamos refiriendo, por supuesto, a por qué no se va a quedar en la gran tribulación. Bueno, como este es un tema muy profundo y es un tema que puede derivarse en otras explicaciones, yo siempre, a mí me gusta hacer un bosquejo porque como esto es muy, pero muy amplio, es un estudio muy largo, de repente uno se desvía para explicar algo y nos vamos un poquito por las ramas. Entonces yo tengo mi bosquejo para ir directamente concretando lo que queremos decir. Ahora, la respuesta, ¿por qué no se quedará la iglesia verdadera? La estamos basando en el conocimiento de lo que nos enseña la misma Biblia. O sea que esto nosotros sacamos de esta enseñanza a través de textos, muchísimos textos de la Biblia. Pero antes de dar las características bíblicas de lo que pasará aquí en la tierra, en el momento que la iglesia se vaya, tengo que hacer un breve resumen, brevísimo resumen de la historia de Abraham y también de sus descendencias. Sé que muchos ya conocerán toda la historia de Abraham, pero aunque parezca que no tiene nada que ver en este tema, si no lo hago, si no doy este resumen, entonces no vamos a comprender el final o no vamos a comprender la respuesta a esta pregunta. La historia de Israel, como sabemos, comienza con Abraham. Abraham es el padre, conocemos que es el padre de la fe, sabemos que Abraham es el que fundó lo que hoy nosotros conocemos como la nación de Israel. Y bueno, también sabemos que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de sus parientes, o sea, de su parentela, a un lugar que él le iba a mostrar. Dios le mostraría ese lugar, pero él tenía que salir por la fe. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y Dios, viendo la fe de Abraham, le hizo una promesa. O sea, esa promesa nosotros la conocemos como un pacto incondicional de bendecirlo. Y esto lo encontramos en Génesis, y antes de leer el versículo, Génesis 12, el versículo 3, quiero decirles que en la antigüedad Dios hacía pactos con sus siervos, y hubo pactos que eran condicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Es, bueno, yo te voy a bendecir, pero si vos tal cosa. Entonces, había que cumplir algo para que Dios bendiga. Pero el pacto incondicional era pese a todo. Por eso la importancia de que nosotros conozcamos bien que Dios hizo un pacto incondicional y le dice en Génesis 12:3, bendeciré. Miren que dice, no dice, si tal cosa te voy a bendecir. Directamente dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí pasamos entonces a un discurso, pasamos al Nuevo Testamento en Hechos 13, capítulo 23, un discurso de Pablo que
todo el capítulo 13, es larguísimo, pero sacamos el versículo, tomamos, mejor dicho, el versículo 23, y que dice, el mismo apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento dice, y de la descendencia de David, hijo de Abraham, y conforme a la promesa, ya hablamos la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pero bueno, ¿qué pasó? La historia de la descendencia de Abraham fue una historia de rebeliones. En tiempo, esta nación, que era la nación que Dios iba a bendecir, en tiempos pecaban y se apartaban de Dios. ¿Y cuál era el medio de Dios para traerlos, volverlos otra vez a Él? Era el castigo. Entonces, por medio de castigo, los hacía volver. Es como, digamos, a ver, esos hijos, esos hijos que son rebeldes, ¿verdad? Y que solamente andan, hay que andar con un cinto en la mano, más o menos así. Con el cinto, bueno, se portan bien, ¿no es cierto? Falta el cinto y se rebelan. Bueno, así fue la nación de Israel, los descendientes de Abraham, fueron hasta que llegó la promesa y nació Jesús. Jesús nació en Palestina. En ese momento que Jesús nació, el país se llamaba Palestina, pero era la antigua Canaán que ellos habían conquistado como nación, como promesa de Dios a Abraham. Y así entonces vemos que Jesús nació ahí en Palestina, nació dentro como judío, dentro del pueblo judío. Bueno, hoy siempre nos referimos al pueblo judío como los israelitas. Nació ese Mesías prometido, el Salvador, y ese pueblo tenía el privilegio de dar al mundo ese mensaje de salvación. En sus manos la promesa que se le había dado a Abraham y la debían compartir con los que no eran israelitas. Pero, ¿qué pasó en la historia? Nosotros conocemos y toda la historia de la Biblia, sabemos que pasó algo inesperado. Ellos no creyeron en Jesús como el cumplimiento de la promesa. Ahora, cabe preguntarnos, ¿no es cierto? Y decimos, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué si ellos estaban esperando al Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, leían las escrituras, eran súper religiosos, eran los líderes en la sinagoga, oraban, etc. Ellos eran los que iban a recibir, tenían, mejor dicho, que recibir a ese Mesías y dar a todo el mundo. O sea, eran dueños de ese mensaje de salvación. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué los rechazaron? Volvemos a preguntarnos. Resulta que ellos lo esperaban como rey. Imagínense, esperar a un rey se supone que naciera en el palacio. Pero Jesús, ¿dónde nació? En medio, en un establo, en medio de los animales. Ellos esperaban que se montara en un caballo y saliera a la batalla contra el Imperio Romano, que los liberara de Roma, de la opresión de Roma. ¿Por qué? Porque no tuvieron discernimiento de que el Mesías venía sí a liberarlos, pero de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que ellos no entendieron. Entonces vemos que en Mateo 12:23 vemos ahí el rechazo abierto a aceptar a Jesús como el Mesías. Y después de ese rechazo abierto es que Jesús entonces pronunció por primera vez una profecía sobre la iglesia venidera, lo que iba a ser un programa que ahora voy a explicar. Y en Mateo 16:18 dice, y yo
también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y fue después, entonces, del rechazamiento de Cristo en la cruz, que la iglesia tuvo sus comienzos, y nosotros ya ahí en Hechos capítulo 2, ya vemos cómo nace la iglesia cristiana. Fue entonces después del rechazamiento oficial como nación. Sabemos que en principio le rechazaron los sacerdotes, le rechazaron individuos, los judíos, pero era un rechazo individual. Pero llegó un momento en que Jesús, como Mesías, fue rechazado en forma oficial, como nación. Ellos dijeron, este no es nuestro Mesías. Entonces, vemos ahí que Dios utilizó a un hombre cuando él iba camino a Damasco, persiguiendo justamente a los seguidores de Jesús, a los cristianos, y se le apareció. Creo que también conocen ya esta historia del apóstol Pablo, cuando no era apóstol, era un perseguidor. Él mataba a los cristianos, iba hacia una ciudad llamada Damasco, pero ahí sucedió algo sobrenatural y Dios lo detuvo en el camino y se le apareció sobrenaturalmente y lo llamó para que fuera el apóstol, el predicador, el que llevara ese mensaje a los que no eran israelitas. Pablo era judío, y mediante este apóstol tenemos algo, una revelación muy tremenda. Mediante el apóstol Pablo, bueno, pero antes digo, ¿cómo nos causaría a nosotros una sorpresa de que Dios eligiera justamente a un hombre que iba persiguiéndole a él mismo? Pero Dios en sus propósitos, en sus designios, quiso revelarle al apóstol Pablo el misterio de la iglesia. Tal vez ustedes leyendo las cartas de Pablo, muchas veces, en muchas cartas, ustedes van a leer porque el misterio de la iglesia. ¿Y cuál era el misterio? Cabe preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es el misterio de la iglesia? Bueno, ahí puedo decirles que no era ningún misterio que Dios iba a proveer salvación para los judíos. Eso era la promesa, ¿no es cierto? Eso no era ningún misterio, que Dios iba a proveer a través de los judíos la salvación. No era un misterio que los gentiles, o sea, que los no judíos, serían bendecidos en la salvación. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces repetimos y enfatizamos, el mensaje lo tenían que dar los descendientes de Abraham. El hecho, entonces sabemos que no era un misterio, no era un misterio el hecho de la salvación para todos los habitantes de la tierra. Pero el hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles por igual, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces acá está el secreto de qué es el misterio de la iglesia. Y repito, ¿no es cierto? El hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles por igual nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que constituye el misterio del cual Pablo habla en Efesios. Y esto es una revelación, pura revelación de Dios al apóstol Pablo, porque dice, Efesios 3, 1 al 7 dice,
por esta causa, escribe el apóstol Pablo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así que miren, él primero fue perseguido y ahora le encontramos que él de perseguidor pasa a ser perseguidos. Si es que habéis oído, dice Pablo, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por medio de revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que acá lo tenemos, pero súper clarito en este relato del apóstol Pablo, de cómo se le reveló, porque era un misterio, claro, era un misterio porque no estaba previsto, no estaba en el Antiguo Testamento, en ningún lado habla de una tal iglesia, en el Antiguo Testamento no habla nada acerca de que los judíos y los que no son judíos, todos siendo uno, un solo cuerpo, eso era. Y saben que está específicamente en Colosenses 1:26, voy a leer este versículo, porque acá está un poco más específico. Y dice Pablo otra vez, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, creo que acá nosotros tenemos claramente, ¿no es cierto? Y se nos revela a través de la revelación que se le fue dada al apóstol Pablo, nosotros también podemos tener la revelación de que la iglesia fue un misterio, entonces, por esa razón, por la que no estaba escrito en el Antiguo Testamento, no estaba previsto, ¿no es cierto? No estaba previsto que los judíos le rechazaran al Mesías, no estaba previsto eso. Entonces, acá todo el programa relacionado con este misterio, todo el programa relacionado con este misterio no fue revelado, ¿no es cierto? Como ya estamos explicando y mencionando. ¿Hasta cuándo no fue revelado que era un misterio? Fue después del rechazamiento de Cristo por parte de Israel. Hace rato mencioné que como individuos hubo judíos convertidos a Cristo, como individuos, los mismos apóstoles, el mismo Pablo creyó, ¿no es cierto?, en el Mesías, en Jesús, pero como nación oficialmente tuvo un rechazamiento. Por eso atendamos esto. Por eso la iglesia entra en vigencia y al entrar en vigencia el programa de la iglesia es una interrupción del programa de Dios para con Israel. Y entendemos que para que Dios pueda volver a tratar con la nación de Israel, la iglesia debe terminar su programa en la tierra y ser llevada en el arrebatamiento. Entonces, ¿por qué tiene que ser la iglesia llevada en el arrebatamiento? Para que Dios retome el programa con Israel, porque se acuerdan que dijimos hace un rato que los descendientes de Abraham, que hoy la nación Israel, ellos
solamente volvían a Dios en tiempos cuando tenían castigo. Entonces, la iglesia no puede ser castigada. Y si Dios termina con el programa de la iglesia, llevándola, levantándola, trasladándola al cielo, ahí entonces Dios tiene que sacar la iglesia. ¿Para qué? Para retomar el programa con la nación Israel. Tiene que reanudar su trato con la nación Israel, y mediante lo que va a suceder en la gran tribulación, que es castigo y todo lo que vamos a ver, entonces Dios le va a hacer volver a través de esos castigos, le va a hacer volver a la nación Israel. ¿Me están escuchando? Porque salió mi imagen. Sí, te vemos y te escuchamos. Ah, porque yo me dejé de ver. ¿Ahí? Sí, Estela, tranquila, estamos bien. Bueno. Estamos viendo. Entonces, a Mabel. ¿cómo? Bienvenida. ¿Pudo entrar? Sí, pudo entrar, bienvenida. Qué lástima que perdió mucho de lo que estamos hablando, pero después podemos hacer un pequeño repaso. Bueno, Quedan 10 entonces, minutos, Estela, y Ale me pidió la palabra un ratito. Después sabés que nos volvemos a conectar, pero le voy a dar un ratito la palabra a Alejandro, aprovechando este momento de break, y después continúa, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Dale. Bueno, a todos los que van a ver este video después en diferido, le damos la bienvenida al canal del Centro Cristiano de Oración. Queremos invitarlos a que vean los otros videos, hay mucho material, inclusive recetas de cocina, hechas por Belén, por Silvia, así que compartan, denle me gusta, hay mucho para recibir, en cada uno de los videos hay mucha palabra de bendición para tu vida. También estamos en todas las redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, todo bajo el Centro Cristiano de Oración. Así que te invitamos y estamos para servirte. Silvia. Bueno, continuamos escuchando a la pastora. Cuando vos quieras, Estela. bueno, gracias. Entonces estamos diciendo, ¿no es cierto?, para que Dios pueda volver a tratar con el programa, con Israel, la iglesia debe terminar su programa aquí en la tierra y ser llevada en el arrebatamiento. Entonces así Dios puede reanudar su trato con la nación de Israel. Y vuelvo a repetir lo que hace ratito estaba diciendo, que el pueblo de Israel, la nación, los descendientes de Abraham, ellos se volvían a Dios cuando se apartaban, cuando pecaban, se volvían a Dios por medio de castigos. Y saben que hay decenas y decenas de textos que hablan del tiempo de castigo para con el pueblo, para que el pueblo al fin se vuelvan a Dios. Así que si sus programas son tan distintos, dijimos, la iglesia es un programa que comenzó al suspender el programa. Dios, al poner en vigencia la iglesia, tuvo que suspender el trato. Entonces, así que si sus programas son tan distintos, así también tienen que ser distintos las conclusiones. No puede terminar Israel siendo castigada para volverse a Dios y la iglesia también juntamente castigada cuando la iglesia no tiene razón de ser castigada. Eso vamos a ver ahora también. Entonces, este concepto de iglesia hace que sea necesario el arrebatamiento antes que suceda la gran tribulación. No sé si hasta aquí se entiende, si soy específica, si me están entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? Bueno, entonces,
era interesante, por eso digo, se hace muy largo si nosotros entramos en muchos detalles, porque hay 24 contrastes entre Israel y la iglesia, pero eso ya es muy largo, entonces solamente se los menciono. Entonces, con este resumen que estoy haciendo, tratando de, ya es un resumen de resumen, tal vez ya se ha entendido por qué la iglesia verdadera no se quedará en la tierra, o sea que la iglesia va a ser arrebatada. Y ahí sí ya entramos en los argumentos, ¿verdad? En los argumentos más profundos por los cuales nosotros nos vamos antes de que Dios reanude el trato con Israel. Y aquí tenemos otro título. La iglesia no se queda en la tierra por la naturaleza de la gran tribulación. Silvia nos ha ayudado para tener estos títulos, para que ustedes puedan anotarlos si tienen un cuaderno, tomar apunte, después volverlos a ver, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia no se queda en la tierra por la naturaleza que es la gran tribulación. ¿Cuál es la naturaleza? Hay palabras claves. Hay palabras claves. Saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, yo los voy a mencionar solamente. Voy a mencionar nomás estas palabras porque cada una de ellas se puede estudiar porque nosotros viendo el Apocalipsis cronológicamente tuvimos solamente el capítulo hasta el 4, pero después comienzan estas características, ¿no es cierto? Comienza como en forma cronológica estas características, pero hay textos que vienen del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Entonces, las palabras son ira, y tenemos en Apocalipsis, solamente voy a mencionar la cita. Apocalipsis 16, 17. Otra característica de la gran tribulación, juicio. Apocalipsis 14, 7. La otra palabra, indignación. Isaías 26, 20. Castigo. Isaías 24, 21. Prueba. Y aquí, para que no nos confundamos, porque tiene la misma cita, Apocalipsis 3:10, es donde dice una promesa para con nosotros. Y ahí Apocalipsis 3:10 habla de que nosotros vamos a ser librados de la prueba que viene para esta tierra. Es una promesa para nosotros, pero mientras tanto nos está diciendo que es tiempo de prueba. La sexta es angustia, Jeremías 37. Destrucción, Joel 1:15. Tinieblas, Joel 2:2. Otro punto, la iglesia no se quedará en la tierra por el alcance de la tribulación. ¿Cuál es el alcance de la tribulación? Es tiempo de angustia para Jacob. Y acá reforzamos la idea de que Dios, para tratar con Israel, para que Israel se vuelva a él, tiene que haber ese tiempo de angustia. Y este texto, Jeremías 37, es específico, porque dice tiempo de angustia para Jacob. ¿Qué es Jacob? Jacob es la nación de Israel. En otro punto, la iglesia, estas son las respuestas, ¿no es cierto?, del tema central del título. La iglesia no se quedará en la tierra por dos propósitos. Los dos están en Apocalipsis 3:10. Una, librarnos a nosotros, y otro propósito, probar a los moradores de la tierra. Pero saben que acá en este texto que dice probar a los moradores de la tierra, es porque no va a ser solamente el trato con Israel y probar a Israel y hacerle volver a Israel a Dios, sino a toda la gente en general, a todos los que se quedan.
Y el otro punto, la iglesia no se quedará en la tierra por la naturaleza de la misma. La naturaleza, hablamos de la iglesia. Y voy a leerles, acá tengo Romanos 8:1 y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme